El inglés, chicos, es muy importante si es que tú quieres emigrar a Canadá, ya sea si quieres venir a estudiar, a trabajar o a visitar. Recuerda que en Canadá los idiomas oficiales son el inglés y el francés. Yo personalmente no hablo francés, solamente hablo inglés, así que en este video voy a estar enseñándoles a ustedes cómo registrarse en la página web del CELPIP, un examen que evalúa tu nivel de inglés para la residencia permanente y también para otros propósitos como trabajo y estudio. Los idiomas oficiales que se hablan en Canadá, chicos, son el inglés y el francés. Esto va a ser dependiendo de la provincia donde te encuentres. Por ejemplo, si emigras a British Columbia, vas a hablar mayoritariamente el idioma inglés. Si es que vas a emigrar a la provincia de Quebec, vas a hablar francés. Entonces esto va a depender del territorio o de la provincia en Canadá donde tú te encuentres. Y en algún momento tú te has puesto a pensar que si quieres estudiar en Canadá, todas las clases que vas a recibir van a ser en inglés. Efectivamente, chicos, todo va a ser en inglés. Así vengas a estudiar, vas a hacer amigos y vas a hablar con los profesores en inglés. Las tareas y exámenes serán en inglés. Si es que vas a trabajar, tu jefe, tus compañeros de trabajo y los clientes de la empresa donde trabajas en Canadá hablan inglés. Así que para que tú te puedas desenvolver y adaptar mejor, rápido y de una manera más efectiva a este país, Canadá, tienes que hablar el idioma. Necesitas saber inglés para aplicar a una visa de trabajo, aplicar a una visa de estudios e incluso aplicar a la residencia permanente y ciudadanía canadiense. Es por eso, chicos, que en este video te voy a enseñar a registrarte en la página web de CELPIP para que así puedas dar el examen de inglés CELPIP, ya sea para propósitos de trabajo, para propósitos de estudio en una escuela en Canadá o para propósitos de la residencia o ciudadanía canadiense. Pero antes que todo te invito desde ya a que te suscribas a este maravilloso canal. Cada día somos más, esta comunidad crece en conocimiento, crece en personas, crece en ayuda, así que suscríbete desde ya y también activa la campanita para que así YouTube te mande una notificación cada vez que yo subo video en mi canal. Primero, chicos, empecemos diciendo qué cosa es el CELPIP. El CELPIP es un examen aceptado por IRCC cuya finalidad es medir y comprobar la capacidad que tiene una persona cuya lengua materna no es el inglés de hablar el inglés adecuadamente en escenarios de la vida real. Existen, de hecho, chicos, dos exámenes para poder medir tu nivel de inglés cuando aplicas a la residencia permanente canadiense. Tienes la opción de dar el examen CELPIP y de dar el examen IELTS. Desde mi experiencia yo he dado ambos exámenes y desde lejos yo puedo asegurar que para mí me parece mucho más sencillo el examen CELPIP. Ambos exámenes tienen un formato completamente diferente y también el puntaje final del examen se mide de manera diferente. Mientras que en el CELPIP te miden del 0 al 12, en el IELTS se miden del 0 al 9. El día de hoy yo voy a estar hablando sobre el CELPIP únicamente porque el IELTS yo lo di en la universidad y ya no me acuerdo muy bien sobre la estructura de las preguntas del examen. El examen CELPIP, chicos, te mide 4 áreas del idioma inglés. Te mide el listening, que es la escucha, el reading, que es la lectura, el writing, que es la escritura, y el speaking, que es hablarlo. En esas 4 áreas tienes que tú obtener 7, el puntaje CLB 7 como mínimo, para así tener un puntaje competitivo en el Express Entry. Si te preguntas de qué cosa estás hablando, como que puntaje, como que Express Entry, te invito a que veas mi video en este canal que hablo sobre el Express Entry, que es uno de los sistemas que puedes utilizar para que puedas obtener tu residencia permanente canadiense, y es ahí donde es importante el puntaje que vas a obtener en el examen CELPIP. A mayor puntaje obtengas en el examen CELPIP, mayor puntaje te van a dar en tu perfil del Express Entry. Es por eso que es muy importante enfocarse en tener un mejor puntaje en el examen de inglés. El examen CELPIP, chicos, tiene una vigencia de 2 años desde el día en que tú das el test de inglés. El examen CELPIP lo puedes dar cuantas veces quieras y puedes utilizar el examen cuyos resultados te benefician más a ti para tu residencia permanente canadiense. Porque como ya dije anteriormente, a mayor puntaje tienes en el examen de inglés, mayor puntaje te dan
en tu perfil del Express Entry y mayor es tu chance de que tú obtengas tu residencia permanente canadiense. No hay problema en absoluto si tienes 2 exámenes vigentes al mismo tiempo, es decir, si das un examen el 1 de enero del 2024 y das otro examen en julio del 2024, ambos siguen vigentes porque tienen una vigencia de 2 años. Solamente tú eliges cuál es el examen que quieres presentarle a Canadá para reclamar tu puntaje en el Express Entry. Ahorita, chicos, les voy a enseñar paso a paso a registrarse a la website de CELPIP para que ustedes puedan elegir la fecha en la que quieren dar su examen, registrarse, prepararse, estudiar bien y dar el examen. También, chicos, más adelante en este video les voy a enseñar qué tipo de preguntas tiene el examen CELPIP para que ustedes vayan preparados. Así que no te pierdas este video que va a estar súper informativo. Esta página web que ven en sus pantallas, chicos, es la página oficial CELPIP, www.celpip.ca. Este link, chicos, lo encuentran en la cajita de descripción en este video. Entonces, acá van a poder encontrar todo tipo de información con respecto al examen CELPIP. Para poder ustedes crearse una cuenta tienen que ir a Sign In y como pueden ver yo aquí ya tengo creada mi cuenta, mi contraseña, pero si tú no tienes creada una cuenta tienes que hacer clic en Sign Up aquí en la parte superior derecha y llenar toda esta información. Tu correo de email, nombre, apellidos, tal cual aparece en tu pasaporte, chicos. ¿Por qué es tan importante poner la información tal cual aparece en tu pasaporte? Porque al momento de tú dar el examen y registrarte el día de tu examen de inglés, te van a pedir tu pasaporte a mano. Entonces van a verificar la información que tú has registrado en tu cuenta CELPIP y la que aparece en tu pasaporte para que ellos verifiquen que realmente la persona que va a tomar el test de inglés es la persona dueña de la cuenta, que tiene que coincidir con el pasaporte, lógicamente. Después de eso pones acá tu día de nacimiento, tu género, crearte aquí tu contraseña y una vez creas tu cuenta CELPIP ya puedes ingresar haciendo clic en Sign In, colocando aquí tu correo, email y tu contraseña. Después haces clic en Sign In. Crearse la cuenta, chicos, aquí en CELPIP es bastante sencillo y bastante rápido. Esta es tu cuenta. Aquí en tu cuenta CELPIP, chicos, vas a poder tener acceso a los resultados de tus exámenes de inglés y vas a poder reservar el día y la hora para que tú puedas dar tu examen de inglés. ¿Cómo te registras para dar oficialmente el examen CELPIP? Haces clic aquí donde dice Register for an Official CELPIP Test y aquí vas a elegir lo que es el CELPIP general. Este CELPIP general abarca las 4 habilidades: listening, que es la escucha; reading, que es la lectura; writing, que es la escritura; y speaking, que es hablarlo. Y aquí dice que es aceptado por IRCC, que es Immigration, Refugees and Citizenship Canada, para el estatus de residencia permanente y también para términos del Post-Graduation Work Permit, porque recuerda, chicos, que ahora para aplicar un Post-Graduation Work Permit te piden un examen CELPIP. Y por otro lado tenemos el CELPIP General LS, que solamente te evalúa 2 habilidades, que es el listening, que es la escucha, y el speaking, que es hablar el idioma inglés. Y este examen es para la ciudadanía canadiense. Para términos de residencia permanente canadiense y Post-Graduation Work Permit es el CELPIP General, el normal, el general simplemente. Entonces, hacemos clic ahí y hacemos clic en continuar. Después te preguntan cuál es la razón primaria para tomar este test. Desde mi propia experiencia, yo lo he tomado para términos de la residencia permanente para Canadá. Sin embargo, chicos, puedes tomarlo para una designación profesional o también para un college o universidad si es que te lo llegan a pedir como requisito. Pero en este caso, yo voy a poner Permanent Residency para Canadá. Hacemos clic en continuar. Aquí nos muestra una nota importante y dice que antes de empezar el registro para CELPIP, por favor asegúrate de que tengas un documento de identidad aceptable y una forma de pago a mano para poder completar el registro. Ponemos OK. Aquí elegimos el país en donde estamos. Yo ahorita me encuentro en Canadá. Recuerden, chicos, de que el CELPIP no se puede dar en todos los países del mundo, solamente se da en ciertos países. Acá colocamos Canadá, colocamos la región
Yo me encuentro en la provincia de British Columbia, la ciudad me encuentro en Vancouver y deslizamos y aquí está la disponibilidad de días y horas para tomar el examen CELPIP. Aquí seleccionas el día y la hora que más te convenga a ti. Aquí te especifican el día, la hora e incluso la dirección. Y también aquí se muestra el precio. Este precio, chicos, es el mismo, ya sea que elijas abril 10 o abril 18, es el mismo precio en dólares canadienses, $290 canadienses. Entonces, aleatoriamente yo voy a elegir el 10 de abril de este año a las 6 de la tarde, coloco seleccionar y aquí nos van a dar las especificaciones. El test es el CELPIP General Test. La fecha y la hora del test es el jueves 10 de abril de este año a las 6 de la tarde y la locación o la ubicación es esta en Bayswater, Vancouver, y aquí te dicen toda la dirección. E incluso lo puedes ver en Google Maps haciendo clic aquí. Y deslizamos hacia abajo y ponemos clic en continuar. Después nos van a preguntar aquí por un documento de identificación que tiene que ser válido y original y también que no haya expirado. Eso quiere decir que el pasaporte, chicos, que ustedes van a mostrar el día del test de inglés, que es el jueves 10 de abril de este año, tiene que ser un pasaporte válido, que no haya expirado y tiene que ser original. Nada de copias porque no se aceptan copias. Entonces deslizamos y continuamos aquí colocando la información que nos piden. Tu nombre y tus apellidos que se muestran aquí en este momento en esta cuenta ya no se pueden editar, por lo que ven, miren. Esto tiene que coincidir con la información que aparece en su pasaporte. Colocan la fecha de nacimiento, el tipo de documento va a ser un passport y colocamos acá el número de documento del pasaporte, la fecha de expiración del pasaporte, nuestra primera lengua que va a ser el español. Después de llenar esta información hacemos clic en siguiente y aquí se va a volver a leer lo que hemos leído anteriormente sobre el día y la hora del test de inglés y también nos dicen que se va a coleccionar biométricos. Lógicamente esto es porque tienen que realmente estar seguros de que tú eres la persona que figura en el pasaporte y tu examen de inglés no está siendo dado por otra persona que no eres tú. Lo hacen por temas de seguridad. Y después haces clic en yo acepto, haces clic en siguiente. Aquí, chicos, te preguntan de que selecciones a la persona que va a recibir tus resultados, ya que seleccionando una persona que reciba tus resultados les das acceso a dicha institución a que puedan verificar tus resultados de manera correcta y de manera veraz. Y aquí, chicos, se muestra que IRCC, que es Immigration, Refugees and Citizenship Canada, cuyas siglas son IRCC, va a recibir tus resultados. O sea, por default, esta institución va a recibir los resultados de tu test de inglés. Por eso, si haces clic en remover, no se puede remover, porque por default los resultados les van a llegar a IRCC. Si tú quieres y deseas colocar una nueva institución, por ejemplo, quieres aplicar a Ashton College y quieres que este college en British Columbia tenga acceso a tus resultados CELPIP, haces clic y pones Add Institution. Si quieres borrarla, pones borrar y pones sí y solo queda la institución 1. Bueno, acá deslizamos más abajo y acá nos preguntan si es que tus resultados del test quieres que sean informados a través de mensaje de texto. Yo sí quiero que me los manden a mi celular para así estar más atenta y tener más acceso apenas salen mis resultados. Y acá colocas el número de celular. Entonces después haces clic en continuar. Acá nos aparece otra vez la información que hemos leído anteriormente. Tenemos que hacer clic aquí en esta casilla donde dice yo he leído y entendido lo establecido aquí. ¿Y qué cosa nos dicen? Nos dicen que tenemos que llegar 45 minutos antes de la hora que empieza el examen CELPIP. Es decir, si nuestro examen empieza a las 6, tenemos que estar en la puerta de la ubicación que hemos elegido a las 5:15. Y aquí está el tiempo que se demora en salir tus resultados, que es de 3 a 4 días hábiles. Y por acá aparece la prueba de identidad, que es la información que yo puse anteriormente. Si quieres cambiar algo, haces clic acá en Change y lo cambias. Deslizas y haces clic en estoy de acuerdo y deseo proceder. Finalmente va a aparecer esto si es que tú quieres añadir a tu registro del test algún material adicional que te ayude a estudiar y prepararte para el examen, lo puedes añadir aquí. Por ejemplo, te dan una guía de estudios para CELPIP, también te dan otro pero más acelerado, te dan también test de práctica
con diferentes precios cada uno. Uno está a $40 y el otro está a $225. Si tú deseas hacerlo, lo añades a tu carrito de compras. Si no deseas hacerlo, no te preocupes, simplemente vas a hacer clic en Review Order and Pay. Y finalmente, chicos, aquí es el momento de pagar. Acá vuelves a leer esto para que no haya error en el día y la hora que tú has seleccionado para tu examen. El precio $290. Colocas aquí la información que te piden, tu dirección, número de teléfono, e igualmente llenas esta información de aquí. Si es que la dirección en donde te llega tu correo postal y la dirección donde vives es la misma, haces clic aquí y solamente llenarías esta información. Y más abajito vas a poder ver el precio total a pagar, $304.50, y aquí te hacen el breakdown, que son $290 del examen más los impuestos, que son casi $15. Asegúrate de hacer clic en Save Address y después deslizas y haces clic en Checkout. Y aquí, chicos, es el momento de pagar. Tienes que colocar tu número de tarjeta de crédito o de débito, tu fecha de expiración de la tarjeta y tu código de seguridad de tu tarjeta de crédito. También puedes pagar con PayPal. Acá va a aparecer un botoncito de pagar. Lógicamente yo acá no voy a colocar información, pero acá va a aparecer el botón de pagar y finalmente ya está hecho todo. Ahora, chicos, yo he regresado a la página principal de mi cuenta y les quiero mostrar cómo ver los resultados de tu examen de CELPIP. Aparte de que los vas a recibir por mensaje de texto, porque como lo habían visto anteriormente en este video, yo puse y seleccioné esa opción de recibirlo vía mensaje de texto, también lo pueden ver acá accediendo a su cuenta. Lo que van a hacer es deslizar. Aquí, chicos, van a poder ver todos los resultados. Por ejemplo, este examen que yo lo di en el 2022 a las 10 de la mañana ya venció, porque como dije al principio del video, cada examen CELPIP tiene vigencia solo 2 años. Y ahorita, estando año 2025, ya expiró ese examen. Entonces yo ya no puedo ver acá mi reporte de notas o los resultados de mi examen. Por ejemplo, chicos, miren este examen. Este fue el segundo examen que tomé en el año 2023, que sigue siendo vigente, que de hecho ya va a expirar ya en abril 19 del 2025, porque ya se completan 2 años. Para poder ver sus notas, hacen clic aquí en Check Scores y después hacen clic en Download CELPIP Official Score Report, que es el reporte de notas, y hacen clic en Open File. Entonces, chicos, este es el reporte de notas oficial. Lo pueden imprimir y tenerlo ahí en sus archivos, o lo pueden subir también al Express Entry para ustedes reclamar su puntaje por nivel de inglés. Algo que me encantaría compartir con ustedes, chicos, es que ustedes tienen la opción de mandar un request o mandar un requerimiento para que vuelvan a revisar su examen si es que ustedes no están contentos con la nota que les dieron. Para eso tienes que hacer clic en Actions y después Request Test Reevaluation. De esta manera tú vas a pedir que te reevalúen tu examen, y, chicos, te piden que hagas un pago. Si quieres que te reevalúen la sección de Reading, solamente son $55. Si quieres que te evalúen Reading y Speaking, son $110. Y esto después lo añades a tu carrito de compras y lo pagas, y en unos 3 a 4 días hábiles te dan otra vez la reevaluación. Puede que suba tu puntaje o puede que no suba. La reevaluación no te asegura absolutamente nada. Si ustedes ven y no están contentos con su puntaje en el CELPIP porque creen que lo dieron mejor y la evaluación no estuvo tan buena, pueden pedir una reevaluación, ya sea solo de un área o de las 4 áreas. Ahora, chicos, les quiero mostrar ejercicios de práctica súper parecidos a los que vienen en el examen oficial CELPIP. La misma página web de CELPIP les brinda a ustedes estos ejercicios de manera gratuita, así que ustedes pueden entrar. El link yo lo dejo en la cajita de descripción. Aquí tienen ejercicios para practicar el CELPIP general y también el CELPIP general LS. Como ya dije anteriormente, para la PR o residencia permanente ustedes van a dar el CELPIP general. Estos son materiales de estudio online que CELPIP les da de manera completamente gratuita. Van a hacer clic en empezar la muestra del examen, van a hacer clic en empezar. Tienen el test A y el test B. Pueden empezar con el que ustedes desean. Para que este video no dure la eternidad, chicos, voy a pasar rápidamente a explicar aquí las 4 áreas que se van a evaluar en el examen. Tenemos listening, reading, writing y speaking. Si ustedes solamente quieren practicar un área en específico, pues eligen, o si no, el test completo. Vamos a empezar con el listening y vamos a leer que aquí nos dicen de que en el examen oficial, de hecho, chicos, ustedes una vez pasan la pregunta ya no pueden regresar.
pero en esta muestra de ejercicios prácticos que nos dan, cuyos ejercicios son súper parecidos a los del examen oficial, sí se puede regresar, sí se puede poner atrás y modificar la respuesta, pero en el examen oficial no se puede, chicos. Hacemos clic en siguiente y aquí nos dicen unas instrucciones. Hacemos clic en siguiente. El test de listening, chicos, dura 50 minutos, otros 50 para el reading, otros 50, creo que es media hora para el speaking y otros 40 minutos para el writing. En total son unas 3 horas aproximadamente lo que dura el examen. Como por ejemplo aquí pueden ver de que se puede volver a escuchar, pero en el examen oficial, chicos, no se puede volver a escuchar. Y acá también corren los segundos, tienes unos segundos para contestar y marcar la respuesta correcta y colocar next. En el examen oficial, si es que ese temporalizador se acaba, chicos, y no eliges respuesta, automáticamente se pasa a la siguiente y ya no lograste responder la pregunta anterior. Hay diferentes tipos de secciones y diferente tipo de ejercicios, pero ustedes ya aquí pueden explorar de manera más libre. Yo no quiero que ese video dure muchísimo, así que ya saben, el link de todo esto lo dejo en la cajita de... Ahora, chicos, les quiero hablar un poco sobre mi experiencia personal. El primer examen de inglés CELPIP yo lo di en el año 2022, por ahí en julio, y saqué un puntaje no tan competitivo, por lo cual yo lo volví a dar un año después y saqué un mejor puntaje. Yo utilicé ese segundo examen CELPIP que yo di para crear mi perfil en el Express Entry. Sin embargo, chicos, decidí dar el examen CELPIP otra vez, por tercera vez, solo con el propósito de subir mi puntaje de inglés en el examen CELPIP y utilizar esos mejores resultados para subir puntaje también en mi perfil del Express Entry. Recuerda que a mayor puntaje tenga tu perfil en el Express Entry, mayor tu chance de que te inviten a aplicar a la residencia permanente en Canadá. Mi consejo para todos ustedes, chicos, es que si van a dar el examen CELPIP, vayan tranquilos, se despierten y tengan una rutina en la mañana súper tranquila, no vayan apurados al examen, porque es un examen que dura 3-4 horas, creo que dura 3 horas y media. Si es que terminas temprano, tienes la libertad de retirarte temprano del examen, pero no hay apuro, puedes tomarte tu tiempo. También otro consejo es, chicos, de que ustedes vayan conscientes de que en la parte de speaking ustedes van a hablar al mismo tiempo que los demás. Así que la voz de los demás los va a distraer. Definitivamente es algo que no se puede evitar, porque así estés con audífonos, la gente va a estar hablando y muchas veces esos otros sonidos, las otras voces, te van a quitar la atención de las ideas que tú quieres hablar. Y eso fue una de las cosas que yo no sabía la primera vez que di el CELPIP. Es por eso que volví a dar el CELPIP por segunda vez, ya súper preparada y consciente de que los demás van a hablar al mismo tiempo que yo, pero yo ya estoy consciente de que tengo que estar concentrada en lo mío. Mi otro consejo, chicos, es que se preparen súper bien, busquen material en Google. Hay bastantes personas en YouTube que hablan también sobre su experiencia dando el CELPIP, y también practiquen en la plataforma que el mismo CELPIP les otorga. Practiquen, vuelvan a dar el test. Sé que a veces es un poco cansado y uno no quiere practicar, pero si tú realmente quieres subir puntaje, tienes que hacer. Y bueno, chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero de verdad que este video les ayude muchísimo. Denle like, suscríbanse desde ya. Suscríbanse, chicos, para que lleguemos a los 100,000 suscriptores. Estamos tan cerquita y eso me tiene súper emocionada. Así que suscríbanse, compartan el video y ya nos vemos en el video de la siguiente semana. Un besito, bye.